Días de lluvia. Ay, cómo me gustó este título para la nueva sección, el nuevo segmento que nos permite conocer más sobre los fenómenos atmosféricos que afectan nuestro planeta y de los cuales estamos rodeados permanentemente y que de pronto no entendemos. Para platicarnos sobre ello, damos la bienvenida a la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Thelma Castro, y también a nuestra colaboradora, quien hizo la propuesta de esta sección, Norma Ávila, que siempre nos sorprende con temas muy diversos y en este caso vinculados con algo a lo que absolutamente nadie podemos escapar, que son estas transformaciones que tiene nuestro planeta, en este caso nuestra región, y que además ya se acerca, bueno, ya estamos entrando en toda esta temporada que tiene que ver con huracanes. Con tormentas tropicales. Platícanos de la sección, por favor, Norma, y también coméntanos de lo que nos viene a platicar la doctora Castro. Sí, cómo no. Bueno, fue un texto de la doctora Beata Kuchenska la que me dio la pauta para platicar con el director de noticias, Juan Jacinto Silva, sobre esta nueva sección. Fue un texto muy agradable sobre nubes de tormenta, cómo se forman los rayos, que para mí son un fenómeno fascinante. ¿Sí? El ver cómo es la descarga eléctrica y cómo suena después. Y saber cómo se forman, me encantó la idea, se lo propuse al director y entonces decidimos hacer esta sección que me va a involucrar el fenómeno del Niño, huracanes, por qué hay incendios y sequías también provocados por estos fenómenos naturales. Y la doctora, que es la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, nos viene a platicar lo que hacen sus investigadores, porque de hecho estoy entrevistando a especialistas de ese centro, que es la base de la investigación para poder hacer esta nueva sección. Doctora, si nos puede platicar. Bueno, pues muy buenas noches, gracias por esta invitación. Y bueno, fundamentalmente el Centro de Ciencias de la Atmósfera se dedica a dos áreas fuertes. Una es todos los fenómenos que se dan en la atmósfera de la Tierra, ¿no? Y también, por otro lado, una parte fundamental que es el problemas del ambiente, en particular cosas de mercurio en el ambiente, algunas situaciones de algunos aspectos genotóxicos que produce el hecho de que uno respire cierto aire contaminado, etcétera, ¿no? Pero en el área que ustedes para esto parece que hicieron el programa, en el área de la parte atmosférica, pues los investigadores que tenemos, hay investigadores que se dedican mucho a la interacción de océano, atmósfera, los fenómenos que se dan por esa interacción entre estas dos grandes capas de la Tierra, la misma superficie de la Tierra con el océano y con la atmósfera, ¿no? Entonces, de ahí también hay otra sección importante sobre cambio climático, ¿no? Que está muy en boga, que hay algunos mitos de que el cambio climático, ahora todo se lo checamos al cambio climático, y no tiene que ser de esa manera, sino que hay los fenómenos atmosféricos, tienen su lógica, su estudio, su comportamiento, y hay algunos fenómenos que sí se relacionan directamente con el cambio climático, ¿no? Eso es en general. También hay otra área sobre modelación importante para hacer pronósticos del clima, pronósticos del tiempo a determinado tiempo hacia futuro, ¿no? Entonces, o sea, no el pronóstico del tiempo como lo escuchamos en el noticiero, sino digamos, estudios a más largo plazo. A más largo plazo, pero también puede haber, si hay pronósticos a corto plazo, como pueden ser de 24, 48 horas, ¿no? O ya con modelos más robustos, de pronósticos a más días, hasta 5 o 6 días, que tienen una manera. En la página del centro se pueden ver este tipo de modelación de pronósticos meteorológicos, ¿no? Ok, y algo muy interesante, porque yo le decía, Norma, son fenómenos que nos maravillan y que a pesar de eso los consideramos muy cotidianos. Llueve, entonces vemos el relámpago y ahí está, pero muy pocas veces nos detenemos a explicar y siguen sorprendiendo a los científicos porque se han encontrado elfos, sprites y ya hablaremos de eso. Pero antes, ¿qué te parece, qué les parece si vemos la primera entrega de este segmento? Que conoce Norma, muchísimas gracias. Y vamos a verlo. Sí, a ver.
Con el cabello en llamas, Roy Cleveland Sullivan, guardabosques del Parque Nacional Shenandoah de Virginia, Estados Unidos, a rastras se acercó a su camioneta para echarse el cubo de agua que ahí tenía. Era la quinta vez que un rayo lo alcanzaba, y no sería la última. 3 años más tarde, de nuevo fue alcanzado por otro relámpago, y un año después, por uno más. Su cuerpo resistió las 7 embestidas eléctricas, pero no sobrevivió a la sentimental. Se suicidó por una decepción amorosa a los 71 años. ¿Cómo fue que sobrevivió a la caída de 7 rayos, si cada uno despide miles de volts? Es una descarga muy grande, pero es muy, muy rápida. Entonces, la descarga pasa a través del cuerpo humano en una fracción de segundo. Entonces, muchas personas sobreviven. Incluso hay ciertos estudios que dicen que 90% de personas puede sobrevivir si se los atiende. La probabilidad de ser fulminado por un rayo es de 1 entre 10,000. Según la Organización Mundial de la Salud, México es el país con mayor número de decesos por estos fenómenos naturales, con un registro de 223 anuales. Esto es un llamado de atención, ya que de mayo a agosto las tormentas eléctricas van a manifestarse continuamente en nuestro país. ¿Cómo se originan? En esta época de calor, se forman las denominadas parcelas de aire, invisibles a nuestros ojos, que llevan la humedad desde la Tierra hacia las partes altas de la atmósfera. Pues estas parcelas se desprenden de la Tierra y podemos imaginarlos como globos de aire dentro del aire. Cuando estas parcelas alcanzan cierto nivel, que llamamos nivel de condensación, el vapor de agua empieza a condensarse y empiezan a formarse las nubes de tormenta. Antes de originarse los relámpagos, es necesario que se forme un campo eléctrico que se genere por la interacción entre las partículas presentes en esas nubes, las piedras de granizo, cristalitos de hielo y gotas de agua. Normalmente el granizo lleva carga negativa y los cristalitos de hielo llevan carga positiva. Entonces el granizo, que es más pesado, se acumula en la parte más baja de la nube. Y los cristalitos de hielo, que son más chiquitos y más ligeros, son llevados por los vientos ascendentes dentro de la nube hacia las partes más altas. El granizo, con carga negativa, que se acumuló cerca de la base de la nube, atrae carga positiva en la superficie de la Tierra. Entonces se empieza a formar también campo eléctrico entre la nube y la Tierra. En ese campo eléctrico se forman los canales de plasma, en donde los electrones y los protones están separados, y es por donde fluirá la descarga. Muy pocas veces se trata de una sola descarga. Normalmente son 5, 6, 7 descargas, pero nuestros ojos no lo perciben como varias descargas, lo perciben como una sola descarga. Y nuestro cerebro lo interpreta que la descarga empieza en la nube y alcanza la Tierra, pero en realidad en la mayoría de las descargas es al revés. La descarga viaja desde la Tierra hasta la nube. La investigadora da ciertas recomendaciones para evitar ser fulminado. Lo primero que hay que hacer es buscar un refugio en una casa, en un coche con ventanas cerradas. Hay que desconectar todos los aparatos eléctricos y hay que evitar el contacto con agua. Tampoco se debe usar los teléfonos alámbricos. Los relámpagos son un espectáculo audiovisual natural maravilloso. Disfrutémoslos protegidos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, vamos a sacar varias conclusiones de aquí, entre otras que es más fácil sobrevivir a una descarga de un rayo que a una decepción amorosa. Bueno, ya le tenemos unas sospechas al respecto, ¿no? Pero bueno, he aquí una explicación sobre cómo se generan estos fenómenos que nos fascinan, pero ante los cuales hay que tener reservas. Y también ahorita que escuchaba las recomendaciones, si de hecho te tiras al piso, es más probable que te alcance un rayo porque tienes más, estás haciendo más tierra. Entonces es más factible que te pegue un rayo. Pero a ver, doctora, nos iba a platicar algo también al respecto de esto que estábamos viendo. Bueno, sobre nubes y rayos, pues la especialista es la doctora Beata y también está la doctora Graciela Raga, que trabajan en un grupo juntas. Y la doctora Raga más es en nubes. Y en particular
digamos, mi área de especialidad está en la parte de contaminación de la atmósfera, que sí tiene que ver, sí contribuye en la formación de las nubes. Yo de rayos y centellas, pues no sé gran cosa, pero lo que nosotros sí estudiamos es las partículas que se producen por contaminación ¿Y atmosférica. cómo es ese vínculo? Entonces, una vez que salen como partículas primarias de los escapes de los gases, entran a la atmósfera, también se le pegan algunas especies, pero en cuanto llegan a cierta altura de la atmósfera y dependiendo de la cantidad de agua que hay, de vapor de agua, como decía la doctora Beata, pueden formar núcleos de condensación para empezar a formar las nubes. Entonces, muchas ocasiones en lugares como la Ciudad de México, que antes no había contaminación, la cantidad de nubes pues, eran las normales en los ciclos que se dan. Pero actualmente con la presencia de estas partículas pueden formar los núcleos de condensación. Si hay disponibilidad de agua, se forman nubes donde normalmente no había nubes. Entonces, por ejemplo, a veces ya ahora la sierra que está al poniente de la Ciudad de México, a veces hay unas nubes inmensas, grandes, con mucha potencial de lluvia, ¿no? Entonces puede haber de repente una lluvia torrencial, pero también, aparte del ciclo normal de cómo se forman las nubes, la contribución de estas partículas para condensar y formar nubes, pues aumenta y entonces por eso de repente hay unas lluvias muy fuertes, ¿no? Entonces, lo de rayos y centellas, pues la doctora acaba de explicarlo muy bien, ¿no? Y en cuanto a los mitos, porque también nos platicabas, Telma, de unos mitos que hay a propósito de la contaminación y el cambio climático. ¿Cuáles son los más representativos? En particular, de la contaminación de la atmósfera, lo que eventualmente, aparte de que se producen varias especies químicas en la atmósfera, una parte importante es la producción de gases de efecto invernadero, que sería el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que lo que hace es no permite que salga la radiación hacia afuera de la atmósfera y se queda atrapada. Entonces calienta una parte de la atmósfera y una parte de la Tierra. Entonces ese calentamiento, ese aumento de temperatura, sí conlleva a que los efectos meteorológicos, algunos de ellos que tienen que ver directamente con la temperatura, se acrecenten. En este caso, por ejemplo, lo que se comenta es que el aumento de la temperatura lo que está haciendo es que los huracanes son mucho más grandes, mucho más fuertes, que le llaman densidad 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la frecuencia de huracanes de magnitud 5 ha ido en aumento. Entonces hay un estudio de que están tratando de relacionarlo de que es por efecto del cambio en el clima, ¿no? Por ejemplo, ese tipo, pues se dan cuenta, empezó desde una contaminación emitida desde factores antropogénicos hacia la atmósfera y esa contaminación viaja y eventualmente se transforma y tienes gases de efecto invernadero como el CO2, por ejemplo, ¿no? Y que también tiene que ver, yo no sé si sea verdad, que también tiene influencia en que el fenómeno del Niño caliente mucho más las aguas del Pacífico. Pero el fenómeno del Niño es un fenómeno que tampoco se pronostica, tiene cierta recurrencia. En algunos años pueden pasar 4, 5, 6 años, pero no es una cosa que se da en forma cíclica, sino eventualmente aparece. Entonces eso es un calentamiento de la zona del Pacífico, se va formando allí, entonces se calienta parte de lo que es la superficie del océano. Y eso como es un evento a nivel muy extenso, muy grande en el océano, pues esa interacción sí va a tener que ver con la atmósfera y afecta algunos de los fenómenos que se dan en la atmósfera, como también afecta ya en términos del océano, como pasa una corriente más caliente hacia las costas del Perú, etcétera, que hay unas grandes pesquerías, esa parte se calienta y hay pescaditos que no, peces, porque pescaditos son los que peces que no sobreviven a ese calentamiento, entonces hay una mitigación importante de las pesquerías. Igual esa corriente puede afectar costas de México, ¿no?
Pues hay que ir También preparando el paraguas, comenzaron los días de lluvia. Muchas caray. felicidades, Norma, muchas gracias, No, doctora Telma. gracias. Sí. Y No, vamos a una muchísimas pausa gracias. y vamos a seguir platicando, seguramente la seguiremos buscando porque hay que hablar también de los países insulares, que es tema Claro, del Día Mundial del Medio Ambiente. También. Muy importante. Muchas gracias y si les parece bien, Gracias, vamos a una Norma. pausa y al Muchísimas regresar gracias. conoceremos algunas propuestas de la nueva generación de fotógrafos alemanes.